Hola Leila, Alfredo, un placer saludarlos desde La Habana, Cuba, como siempre. Hoy, como adelantaban al comienzo, vamos a estar hablando de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO, que aconteció esta semana del 9 al 12 de junio, y la traemos a acentos precisamente por la pluralidad de expertos de toda la región que reflexionaron sobre los retos actuales que enfrenta el mundo y, por supuesto, un análisis de más de 20 temas relacionados con el contexto latinoamericano y caribeño. Si ustedes me lo permiten, Leila y Alfredo, voy a adentrarme un poquito más en este tema. Pero por supuesto. Contanos. Bueno, durante 3 días Bogotá fue punto de encuentro para más de 160 conferencistas, quienes abordaron temas claves relacionados con la democracia, las resistencias, las comunidades, derechos y paz en la región. También Cuba tuvo su espacio en este evento, y Cuba también está participando, les voy a hacer un paréntesis, en la cumbre que está aconteciendo hoy mismo entre Brasil y el Caribe. Así que bueno, hemos tenido una presencia bastante imprescindible en estos dos encuentros que han tenido lugar esta semana en la región. Bueno, este evento al que nos referimos hoy, que tuvo por lema central Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracias, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz. Esta precisamente, Leila y Alfredo, es la primera pregunta que le hago a nuestro entrevistado de hoy. ¿Por qué seleccionar este lema? A mí siempre me gusta hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Para conocer en realidad de qué se estuvo hablando, por qué se selecciona este tema, por qué es medular en el análisis de la agenda latinoamericana actual, y por ahí, bueno, arrancará nuestra entrevista de hoy. Bueno, en este evento, como les decía, se realizaron más de 1.500 actividades con la asistencia de representantes de 937 instituciones del área. Y como parte de las actividades complementarias, aconteció una Feria Internacional del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades y un ciclo de cine, que también desde estas manifestaciones artísticas se realizó un debate sobre los temas más interesantes de la región. Bueno, según los organizadores, esta cita resultó un espacio para discutir alternativas de América Latina y el Caribe, que se encuentra en momentos críticos de encrucijadas y grandes dilemas. La decisión de hacer el evento en la capital de Colombia obedeció al proceso político que vive el país, con la llegada por primera vez de un gobierno progresista y todos los desafíos que eso implica. Con ese proceso político en marcha, este gobierno progresista, y en el marco de temas que son cruciales para la región como la democracia, la paz y los derechos humanos, por supuesto que realizar esta conferencia en Bogotá adquiere un carácter muy particular. Y para recapitular, bueno, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es una institución internacional creada en el año 1967 y que posee estatus asociativo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y bueno, reúne 927 centros de investigación y posgrados en 56 países. Como se dan cuenta, es una organización plural. Es una organización diversa que reúne a excelentes académicos de la región, y siempre los debates se centran en cuestiones relacionadas con esta área, temas como la democracia, les decía, la paz, los derechos humanos, los conflictos que vive hoy la región, y bueno, desde la academia, cómo se pueden encontrar soluciones, y no solo el debate, Leila y Alfredo, en los espacios seleccionados por CLACSO, sino también hay un interés de replicar todo este conocimiento, todos estos debates hacia las universidades, hacia los centros de enseñanza y también hacia los espacios donde puede escucharse, y es vital transmitir este tipo de conocimientos. Muy bien, vamos entonces a escuchar lo que decía Alfonso Insuasti Rodríguez, docente de la cátedra del Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín. ¿Por qué el lema central de la 10ª Conferencia CLACSO 2025 es Horizontes y Transformaciones para la Igualdad? CLACSO es un pilar de producción crítica de conocimiento en América Latina. Es un espacio, diríamos, de resistencia académica y de resistencia política que apunta o aboga por transformar las ciencias sociales en herramientas de emancipación, conocer la realidad para transformarlas. Su rol es especialmente relevante frente a los desafíos que tiene la región y que tiene el mundo. Desafíos como la desigualdad, la crisis ambiental, el autoritarismo, los neofascismos, el neocolonialismo digital, entre otros graves problemas que aqueja a la humanidad hoy, las guerras, el genocidio, los cierres de espacios para la democracia. Ese es lo central y lo importante a resaltar de CLACSO.
El lema de Horizontes y Transformaciones para la Igualdad se plantea para subrayar el objetivo de proyectar nuevos escenarios, horizontes y cambios profundos, esas llamadas necesarias transformaciones que respondan a esas demandas de justicia e igualdad en la región, en América Latina y el Caribe. En un contexto de retrocesos democráticos y de desigualdades crecientes, Claxo busca y apuesta por articular una agenda que avance hacia sociedades verdaderamente inclusivas. En un mundo tan diverso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad? Bueno, hay que resaltar que el mundo, por su legado colonial, no ha entendido y no ha entendido aún todavía qué es la igualdad, y es reconocer y respetar la diversidad, así como cuando se firma el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, fue necesario decir que los derechos eran universales. Si fue necesario decirlo y dejarlo por escrito como un acuerdo, quiere decir que no se reconocía. O sea que hay una suerte de comunidad humana que se abroga una condición de superioridad, de tenedora de derechos, y el resto no. Ese es un legado colonial. Por eso igualdad implica reconocer y respetar, como lo dije ahora, la diversidad, y diversidades múltiples: diversidad de género, etnia, diversidad territorial, socioeconómica e incluso la diversidad epistemológica. Se trata de construir sociedades donde las oportunidades no estén determinadas por la identidad o el origen. Ahora, con el fenómeno de la persecución contra la población migrante, pues se hace mucho más evidente, sino que den espacio a todos los grupos para participar, decidir sobre el presente y el futuro de las comunidades y de los pueblos. El Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales fue conferido al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, de Brasil, y al Movimiento Ríos Vivos de Colombia. ¿Qué representan estos grupos dentro de la resistencia latinoamericana? En el mundo existen muchos movimientos y propuestas desde abajo, desde el sur global y desde el sur en el norte. Y desde el norte, que desde las organizaciones sociales y populares abrogan, aún sin el apoyo de los estados, aún sin el apoyo suficiente, trabajan por las transformaciones de sus condiciones y por la construcción de un mundo diferente. La comprensión de sus contextos y la transformación de sus contextos gracias a esa comprensión, a esa reflexión que hacen sobre sus mismas problemáticas. Entendiendo esto, Claxo lo que hace es resaltar movimientos que puedan ser ejemplos o puedan ser identificados por su capacidad organizativa, su construcción de conocimiento transformador y por el desarrollo de propuestas para el bien y el buen vivir, la defensa de los territorios, la defensa del agua, la defensa de los valores propios. Es ahí donde podemos entender cómo el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST de Brasil, y el movimiento Ríos Vivos de Colombia fuesen galardonados con el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Este reconocimiento simboliza las luchas en defensa del territorio, como le decía ahora, la soberanía alimentaria, el agua, el medio ambiente. Ambos movimientos encarnan famosas e históricas y organizadas luchas de resistencia frente al extractivismo, la desigualdad rural y las políticas ambientales extractivas de la región. ¿Cómo desde la academia se puede contribuir a la conformación de un escenario internacional más democrático y basado en los derechos humanos y la paz? Bien, hay que hacer un llamado y una crítica porque el neoliberalismo desde los 70 para acá fue copando espacios diversos, entre esos la educación. La educación neoliberal terminó siendo empotrada en una estructura de comercio, de negocio, venta de servicios, y también terminó caminando hacia una suerte de colonización epistémica. Esa condición crítica, autónoma y propia de las universidades y de la academia, hay que recuperarla. Hay que recuperar y fortalecer la democracia, los derechos humanos y la paz como una apuesta esencial. Nosotros decimos, esa es la función real, la función sustantiva de la universidad, la construcción de una paz transformadora, de una paz con cambios, de una paz que identifique los problemas y no una paz del dominante, para seguir extrayendo, para seguir sacando los recursos y expoliando a las comunidades. La academia, desde la investigación crítica sobre temas que no son taquilleros,
para el norte global, sobre la vulneración, sobre el cierre de la democracia, sobre la vulneración de derechos y desigualdades, pues es importante porque nos da pistas para entender la problemática y transformarlas. Se trata también de una producción de conocimiento que nos permite elaborar procesos de formación con responsabilidad social, vinculando teoría y acción con movimientos sociales, organizaciones populares. Se trata también de abrir espacios deliberativos, críticos, colaboración interdisciplinaria, implicando actores sociales en el diseño y la aplicación de conocimiento. Hoy, ante un genocidio lamentable contra el pueblo palestino, vemos cómo las universidades han guardado lamentable silencio. No han expuesto posiciones fuertes. ¿Quiénes lo han hecho? Los movimientos estudiantiles, docentes, comunidades dentro de estas estructuras. No puedo generalizar, pero es una constante que nos llama la atención y nos debe alertar para transformar y recuperar el sentido esencial de la academia y de las instituciones de educación superior. ¿Cuáles son los principales temas que abordó la conferencia? Bueno, el espacio estaba diseñado para tener diversos momentos, más de 1000 ponencias, también se dieron espacios para foros temáticos para profundizar sobre temas específicos. Fue un gran diálogo académico, diálogo de culturas, una conferencia que estructuró su agenda en 24 ejes que incluyen cambio climático, democracia, derechos humanos, epistemologías del sur, seguridad, género, pobreza, trabajo, pueblos indígenas, salud colectiva, paz y otras problemáticas y ejes de conocimiento transformadores que son necesarios para atender la realidad y proponer propuestas de cambio en nuestra región. En este sentido, ¿cómo se articula la agenda para la inclusión de actividades culturales y de otra índole que complementan el programa académico? Las actividades culturales son esenciales, no como un añadido, no como algo que se pone dentro de sino que hace parte es una forma de conversar, es una forma de construir conocimiento, es también allí se circula lógico conocimiento y es una forma de comunicación. Por eso hace parte esencial, no periférica, ni tampoco añadida. Se complementan mutuamente en una programación amplia, cultural, académica. Se hizo o estuvo presente la Feria Internacional del Libro, ciclos de cine, diálogos magistrales y actividades especiales. Como lo decía ahora, paneles, talleres, presentaciones artísticas de la diversidad nuestra y la riqueza de la diversidad nuestra de América Latina, integrando culturas, elementos claves de ese amplio, diverso y necesario diálogo social. ¿Qué papel juegan los movimientos sociales en las discusiones de la conferencia? El centro para Claxo son los movimientos sociales. Ellos participan activamente de los paneles, foros, mesas temáticas y también las ponencias se construyen con las comunidades. Las investigaciones se construyen con las comunidades en un porcentaje importante y es para entender las problemáticas de las comunidades y transformarlas. Genera expectativa y llama la atención también la cantidad de población joven que asistió, escuchando atentamente, tomando nota, haciendo preguntas. Es una transmisión también de conocimiento, es una transmisión de saberes de una generación a otra para generar un contexto adecuado y apropiado para seguir en este proceso crítico de conocimiento, de construcción crítica del conocimiento. Allí el activismo, las subjetividades políticas, los movimientos sociales, todos ofreciendo de manera mutua y horizontal análisis desde las experiencias y proponiendo comprensiones de la realidad y rutas de transformación. ¿Cómo se aborda el tema de las desigualdades en el sur global? Las desigualdades, que fue uno de los temas centrales, se asume y se señala de manera multidimensional, también como un efecto de un sistema cerrado, antidemocrático incluso, un sistema que camina hacia los extremismos, extremas derechas,
hacia el fascismo. Es un sistema que está regresando a unas condiciones de extractivismo extremo, que está profundizando un neoliberalismo con unas consecuencias nefastas, está destruyendo la función social de los estados, y todo esto genera las condiciones y el caldo de cultivo para generar y ampliar las brechas de desigualdad. Y además, toda esta nueva ola del mundo digital, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, si bien son herramientas que nos pueden servir para transformar problemáticas y aportar en la construcción de soluciones, también se alerta que por el contrario pueden generar nuevas fisuras, nuevos abismos y ampliar las desigualdades en el sur global. El diálogo sur-sur sigue siendo una salida necesaria, el diálogo de saberes también, y la construcción en red para transformar, comprender y transformar nuestras realidades. ¿Qué relevancia tiene la conferencia para la región de América Latina y el Caribe en el contexto actual? Claxo es el principal espacio académico político de la región, y yo diría que también un espacio ético de América Latina. Recrea el foro original de Claxo, fundado en Bogotá en 1967, y llega hoy en 2025 a Bogotá en un momento clave de disputas democráticas, crisis climática, conflictos socioambientales, de unas situaciones que están marcadas también por la captura de los medios de comunicación masivos, que solo permiten una sola lectura intencionada y hegemónica de la realidad, no permitiendo unas lecturas plurales, diversas, en donde los más vulnerables puedan tener voz. Por el contrario, hoy estamos ante un momento confuso, complejo, y que incluso genera una incertidumbre, una gran incertidumbre. Ahí, en ese punto, es donde Claxo juega un papel central y preponderante. ¿Cómo contribuye Claxo a la divulgación de saberes y luchas sociales en la región? Claxo divulga saberes y conocimientos que parten de las luchas sociales, de las resistencias, de los procesos autónomos, de las construcciones colectivas para la defensa del territorio, la defensa del agua. Acompaña también estos procesos, de los cuales se deriva creación de conocimiento, comprensión de las problemáticas, identificación de rutas y salidas y soluciones, pero también interpretaciones de esas problemáticas no desde el norte global, tratando de superar permanentemente esa colonialidad del saber, esas epistemologías colonizadas, y se constituye en un diálogo constructivo que le da voz a las voces del sur, que le da voz a las comunidades, porque desde las comunidades se construye conocimiento de manera horizontal, pero nuestro sistema, que es un sistema hegemónico, hegemonizante, avasallador, niega estas voces y solo impone una sola lógica de verdad. Y eso es el papel también de Claxo, al divulgar, al transformar, al construir conocimiento desde abajo. ¿Qué desafíos y alternativas se discuten en relación con las democracias y los derechos humanos? Bien, Claxo, respecto a la democracia y derechos humanos, analiza, y quedó muy claro en las ponencias, un constante retroceso de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Estados que giran hacia la derecha y hacia lógicas neofascistas que hacen del Estado, que es el instrumento, que es la instancia, está hecho para equilibrar poderes, para garantizar los derechos de sus comunidades, pues ahora centra su atención en favorecer la hiperacumulación de la riqueza a las grandes corporaciones y facilita la entrada de las multinacionales para extraer los recursos, sea del país que sea, en zonas estratégicas que tienen carga mineral o carga de recursos estratégicos. Se evidenció y quedó muy claro también que en ese auge de las ultraderechas, la violencia de Estado, la privatización de lo público, junto a propuestas que buscan fortalecer los derechos, el cuidado de la primera infancia, las redes protectoras, la paz, la justicia, el control ciudadano, la participación comunitaria bajo una lógica de la ética de los bienes comunes y la construcción de una paz transformadora.
Muchas gracias por participar en este programa. Acentos de Sputnik. Bien, Danay, ahí teníamos la palabra de Alfonso Insuarti Rodríguez, docente de la cátedra del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Y una curiosidad que nos queda acá a Leila y a mí. ¿Cómo fue la participación de Cuba en esta conferencia? Exactamente, Leila y Alfredo. Yo les mencionaba al comienzo que Cuba estuvo participando en esta conferencia, también en la cumbre que sesiona hoy en Brasil, que es Brasil Caribe. Bueno, pues en la asamblea, la 28ª Asamblea General Ordinaria de esta 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, eligió a la doctora en Ciencias Georgina Alonso González, directora del Instituto de Filosofía de Cuba, para integrar su nuevo comité directivo. Es decir, no solo participaron como delegación, sino también resultó electa esta académica de la Universidad de La Habana para integrar nada menos que el nuevo comité directivo de Claxo. También desde la directiva, Leila y Alfredo, de esta organización, se enfatizó en el rol vital que la isla ha desempeñado en los últimos años en el desarrollo de investigaciones y en la ardua labor y presentación de resultados materializados desde sus centros miembros de esta organización. Y bueno, esta 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es el mayor encuentro académico de su tipo a nivel mundial. Por eso es que decidimos hoy, Leila y Alfredo, traer este tema a Acentos y analizar algunas de las cuestiones fundamentales que se analizaron en este espacio acontecido en Bogotá, la capital de Colombia. Impecable, como siempre, Danay, gracias.